Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia, como ustedes saben, y el día de hoy, como pueden ver, tengo un súper invitado, al profesor Jonathan Ramos. Seguramente muchos ya lo conocen, ya que él también tiene un canal aquí en YouTube y toca temas bastante interesantes en cuestión religiosa y también de la Biblia, etcétera. Él es filósofo, es historiador y pues yo quise invitarlo para tocar el tema que ustedes ven aquí en pantalla. Profesor Jonathan, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, Lilia. Muy contento de estar con vos acá en tu canal. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta entrevista. ¿Podrían, antes de que iniciemos con el tema, presentarse? Igual yo ya comenté algo de usted, pero me gustaría que usted se presentara con la audiencia, por favor. Mira, no hay mucho. Soy un escritor que se dedica a la filosofía. Soy profesor de filosofía en la universidad. Soy historiador, profesor de historia también en la universidad. Y me dedico a la investigación en temas de teología, de filosofía. He escrito también algunos géneros de literatura y poesía. Hago música, me gusta la bohemia y tomar mate. Ya, no le hice justicia con mi presentación, qué bueno que lo hizo usted. Y bueno, para las personas que nos están viendo, como pueden ver, hoy vamos a tocar este tema que le comentaba yo al profe Jonathan, que lo escuché eh, muy a la ligera, que escuché más unas críticas que le hicieron a una exposición que le había hecho, pero yo quise que él compartiera ese tema con nosotros. Como pueden ver, dice el Dios de las máscaras o las máscaras de Dios, porque lo poco que pude escuchar directamente del profe Jonathan me pareció súper interesante y que de alguna forma es como una conclusión a la que me está llevando también de cierta forma mis investigaciones que hago aquí, y que comparto con ustedes. Profe Jonathan, ¿cómo es esto del Dios de las máscaras? ¿Nos puede explicar un poco? ¿Cómo no? Antes que nada es importante clarificar la metodología del análisis. En este caso, me circunscribo a lo que se llama fenomenología de la religión. Es decir, la fenomenología, que es esta forma de investigar filosófica de Edmund Husserl, que cultiva Heidegger y Paul Ricoeur y tantos otros, tienen que ver con circunscribir el análisis a los fenómenos como se muestran, circunscribir lo que se muestra en los límites en los que se muestra. Es decir, acá no vale el principio de autoridad, acá no valen los postulados desiderativos, no valen los prejuicios, no valen todo aquello que no tenga como fundamento una evidencia histórica o una evidencia fenomenológica, es decir, un dato empírico en la realidad. De esta manera, circunscribiendo este análisis, yo he tratado de investigar las religiones para ver si dentro de un análisis racional y fenomenológico se sostenía el relato cristiano, el relato cristiano ortodoxo, aquel que predican la mayoría de las iglesias, consiste en que si vos no aceptás a Jesús, el Jesús que predica la iglesia, si no lo aceptás de la manera en la que lo predica la iglesia, el testimonio como lo predica la iglesia, en el caso protestante, si no crees en ese Jesús, no te salvás. Y en el caso de la Iglesia Católica, si no estás bautizado, no tenés la garantía de salvarte. Aunque tanto la Iglesia Reformada en algunos aspectos y la Iglesia Católica, sobre todo siguiendo una línea que sigue por Karl Rahner y los cristianos anónimos, el patio de los gentiles y los santos paganos, ya reconoce los medios extraordinarios de la gracia, ¿no? Los medios extraordinarios de la salvación. O sea que la Iglesia Católica afirma que hay salvación dentro de la Iglesia, pero afirma que es posible que Dios en su soberanía pueda salvar a paganos que no hayan conocido el testimonio de Jesús. Bueno, ¿por qué medios? La Iglesia no lo explica, ¿no? Quizás Rahner explica que la libertad
cuando elige el bien, está movida por la gracia, ¿no? La gracia común se mueve en el horizonte de la libertad que escoge el bien. Bueno, muchos textos de San Pablo van por ahí, pero mi inquietud siempre fue, más que la salvación propiamente dicha, el hecho de que una religión se crea como, o se postule como la depositaria de la verdad absoluta. Porque en términos concretos, si es verdad lo que dicen todas las iglesias cristianas, los cristianos conocen la verdad y aquellos que practican otra religión serán condenados porque no conocen la verdad y están en las tinieblas. Bueno, en términos de fe, casi que es necesario pensar así, ¿no? Todos los que practican una religión creen que su religión es la verdadera y que todas las otras religiones no conocen nada de Dios porque Dios eligió revelarse a un pueblo, que es el pueblo judío, no se reveló a los hititas, no se reveló a los persas, no se reveló a los mayas ni a los aztecas, sino a los judíos, ¿sí? Las historias que cuentan los judíos son verdad porque los judíos son el pueblo escogido por Dios. Bueno, este es el mismo esquema que asume la iglesia. La iglesia dice, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Entonces, esa es una de las motivaciones. Entonces yo, investigando, no hace falta leer mucho para darse cuenta que los testimonios que aparecen en el Antiguo Testamento, sobre todo, son testimonios que muchas veces están revistiendo historias de la antigua Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria, de Egipto, de los hititas. Es decir, los judíos están interactuando con los mitos del Próximo Oriente antiguo, de alguna u otra manera, ¿no? El mismo Yahvé es el dios Yav de los filisteos, de los fenicios. Es decir, los fenicios tenían un dios que se llamaba Yah, ¿sí? Que era el dios del cielo. Entonces, en el horizonte de la fenomenología de la religión, nosotros tenemos los dioses del cielo y los dioses de la tierra. Los dioses del cielo son dioses que conciben al hombre como un ser netamente espiritual, que plantean una ética ascética, es decir, el hombre tiene que desprenderse de las necesidades físicas y de los deseos carnales, cultivar el ascetismo, la purificación del alma para que el alma retorne al cielo, ¿no es cierto?, uránico, en donde habita ese dios o los dioses. Entonces, la ética es una ética de purificación, es una ética espiritualista, moralista, de corte intelectual, que plantea una vida contemplativa y de desprendimiento. Mientras que los dioses de la tierra conciben que el hombre es carne y sangre, que la ética tiene que ver con darle de comer al cuerpo, a la carne, darle de comer al pobre, de beber al sediento, un abrigo al desnudo, una barca al peregrino. Y en general los semitas tienen este tipo de ética material, se llama, ¿no? Ética material en cuanto que es bueno aquel que le da de comer, que abriga, que cuida el cuerpo, que conserva el cuerpo. En ese sentido, Yahvé se fue creando como un dios del cielo y un dios de la tierra. Es como que Yahvé es la síntesis perfecta entre los dioses del cielo de las religiones indoeuropeas, sobre todo los hititas, que tienen contacto con los hebreos porque los hizos y los hititas tuvieron contacto con los hebreos a través de los egipcios. Tenían un contacto a través del Karun de Kadesh y sobre todo de ese círculo de comercio que existía en la media luna fértil. En ese sentido, Yahvé fenomenológicamente viene a ser como la síntesis de las éticas y religiones semíticas, que son las egipcias, las hebreas y las cananeas, y las religiones del cielo, los dioses del cielo indoeuropeos. Entonces, Yahvé es como que se va creando como una simbiosis. Entonces, básicamente, en este contexto, en esta investigación que hace la investigación de esta manera, el pueblo hebreo lo que hace es dar testimonio simbólico en la escritura de su experiencia religiosa. Los textos sagrados lo que hacen es volcar en un texto
a través de símbolos que que al hombre le dan el poder de poder, de alguna manera, sintetizar su energía vital y su energía espiritual en un símbolo. Sí, esto después, dentro de otro contexto, se va a llamar crear energías, ¿no? A través de símbolos. Es decir, vos canalizás un símbolo, lo ponés sobre la vista, como la serpiente de Aarón, ¿no es cierto? Entonces, la gente puede canalizar una mirada, una experiencia, una historia, con ese símbolo unifica a un pueblo, ¿no es cierto? Y ese pueblo encuentra su poder en ese símbolo, su poder de unificación, de simbología, de representación, de imaginario colectivo. Bueno, entonces esos imaginarios colectivos que tienen símbolos que caracterizan esa nación, ese pueblo, se ponen por escrito. Ahí surgen los textos sagrados, ¿sí? Bueno, en realidad decir que este texto es el sagrado es el verdadero y los otros textos sagrados son falsos, en el esquema filosófico eso no se sostiene. Yo no puedo sostener filosóficamente, usando solo la razón, que este texto sagrado dice la verdad porque lo dice mi iglesia, y este otro texto está equivocado porque pertenece a otra religión que yo no conozco. No funciona así en filosofía. Entonces, lo que yo muestro en esta investigación filosófica es que, en realidad, hay una experiencia religiosa común de toda la humanidad, de un ser que es padre, que nos ama, nos crea y nos cuida, que de alguna manera nos condena cuando erramos y nos premia cuando acertamos, que busca que seamos buenos con los otros, que seamos solidarios, caritativos. Digamos, eso es un núcleo común de todas las religiones. Todas las religiones nos van a pedir más o menos ese núcleo. Entonces yo hablo de ese como el Dios en sí. Si nosotros pudiésemos construir un Dios a partir de lo que hay como núcleo común de todas las religiones, sería un Dios más o menos así. Y después el Dios que se manifiesta en todas las religiones, como Yahvé, Alá, Krishna, qué sé yo, Ishtar y tantos otros dioses, aunque yo no los quiero poner en el mismo lugar, porque Yahvé efectivamente es un Dios muy singular, porque sintetiza a los dioses del cielo y de la tierra, entonces lo hace muy peculiar. Son representaciones simbólicas, son manifestaciones icónicas de una realidad anicónica, que no tiene ícono, por decir así. Entonces, que una espiritualidad trascendente es una espiritualidad que puede encontrar el núcleo común, la unidad trascendental de todas las religiones, y encontrar que la humanidad puede hermanarse en ese núcleo común. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. El mensaje que yo quiero transmitir no es que los que pertenecen a esta religión tienen que darle palos a los que pertenecen a la otra religión, porque ellos son los herejes que deben ser condenados en la hoguera y en el infierno, porque en realidad ellos se pierden, porque Yahvé no los escogió, porque Yahvé no los eligió. No los me parece más, claro, me parece más bien que hay que encontrar una experiencia común, y respetar la diversidad de las religiones, pero también poder encontrar en el diálogo interreligioso una experiencia común que de alguna manera nos haga sentir hermanos de aquellos que practican otras religiones, aun sabiendo que el cura de la parroquia o el pastor van a decir, vos no sos hermano del musulmán, el musulmán es un hereje, es un gentil que se va a condenar y va a arder en el infierno para siempre, porque Yahvé lo odia, porque él está fuera de la Santa Iglesia. Bueno, independientemente de esas posturas que hoy circulan todavía en el mundo cristiano, que pertenecen a otra época de la conciencia religiosa de la humanidad, yo creo que la conciencia religiosa de la humanidad hoy en día, aunque muchos tildan esto de New Age, tiene que ver con una madurez, en una comprensión histórica de lo que fue la religión en la historia de la humanidad, y entender que en ese núcleo común de las religiones, siguiendo un esquema, por ejemplo, que hace Hans Kuhn en Ética Mundial, para una ética mundial, sin la paz de las religiones no habrá paz en el mundo. Entonces, de alguna manera, buscar la paz es entender que todos somos hermanos,
de alguna manera, y que efectivamente nosotros los cristianos somos hermanos de una manera muy especial, porque venimos de la sangre de Cristo, somos engendrados por la sangre de Cristo. Sin embargo, eso no nos puede obliterar, no nos puede quitar la experiencia común de sentirnos hermanos de toda la humanidad, y a partir de ese horizonte sagrado de una hermandad que tiene que ver con una espiritualidad que trasciende los símbolos propios de nuestra religión, buscar la paz en el mundo. Digamos que ese es uno de los objetivos metapolíticos de la investigación fenomenológica que estoy haciendo. Ok, profesor. Fíjese que, por ejemplo, como le había comentado aquí, me gusta compartir temas de las ciencias bíblicas. Y algo que se me hizo muy curioso cuando empecé a estudiar este tipo de temas era eso, ¿no? O sea, empiezas a buscar la Biblia, porque es lo que en Occidente tenemos principalmente, que es el cristianismo, ¿no? Que surge de este libro sagrado. Sí. Cuando lo comienzas a investigar y te das cuenta cómo se fue construyendo tanto la Biblia como texto sagrado, como esta idea y esta religión, quitando un poco, o sea, para hacer la investigación hay que quitar un poco la cuestión de fe o la cuestión de revelación tal cual o como la heredamos, y vas viendo esta, sí, como construcción de Dios, se puede llamar así. Y me llamó la atención que eso decía usted, ¿no? En el video que le comento, de que tienes el Dios cristiano, pero detrás del Dios cristiano está el Dios judío, y detrás del Dios judío estaba de donde ellos estuvieron tomando, que serían los dioses cananeos, por ejemplo. Y eso me llamó porque me sonó lógico, ¿no? Pero aquí entonces, y se lo pregunto, ¿cómo sería esta experiencia? ¿Cómo un Dios, que es uno, puede revelarse de distintas formas? ¿No sería eso como contradictorio con un Dios que es una esencia misma? No sé si expliqué mi pregunta. Sí. Mirá, que nosotros creamos que hay un Dios detrás de todos los otros dioses, ¿no es cierto?, de las religiones. El Dios de la religión es un postulado de la fe. El Dios de la filosofía, de alguna manera, es un Dios uno. O sea, a través de la filosofía yo puedo probar que hay un creador, que ese creador es uno, que es inteligente y libre y nos ha creado por amor. Es posible probarlo filosóficamente a eso. Bien, a este Dios que es persona y que ama y conoce y crea, de alguna u otra manera está dentro del esquema universal de las religiones. Ahora, pensar que esa persona, que ese Dios personal que crea por amor es el Dios de mi religión y que aplaude mi iglesia y mi denominación cristiana, es un acto de fe. Es totalmente un acto de fe y totalmente respetable. Ahora, ¿cómo es que este Dios personal pudo revelarse de maneras diferentes? Esa es la pregunta tuya. Mirá, yo creo que hay algo que Dios, que ese Dios que es uno, manifiesta a toda la humanidad. Esto en el cristianismo se llama la gracia común, revelación natural. San Pablo desarrolla eso en el capítulo 1 y 2 de la Carta de los Romanos, es decir, no tienen excusa porque las cualidades invisibles de él, su eterno poder y deidad, fueron manifiestas a través de las cosas hechas, dice San Pablo, ¿no? En un salmo David dice, mis oídos, de oídas te había oído, pero ahora de veras mis ojos te ven. Entonces, de alguna u otra manera, Dios, sea cual sea, siempre se ha manifestado a toda la humanidad. Y los distintos pueblos han podido ir interpretando la manifestación sobrenatural de Dios y natural a través de su propia vivencia con Dios. A ver, un análisis psicológico, histórico y teológico del Antiguo y del Nuevo Testamento
nos da a luz que si nosotros tenemos que descubrir, esto va a sonar a marcionismo, ¿no? Pero si nosotros tenemos que descubrir la personalidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y nosotros podríamos decir que Dios fue cambiando, porque en el Antiguo Testamento aparece Dios misericordioso, siempre perdonador, pero también un Dios iracundo que manda, ¿no es cierto?, a matar a muchos pueblos y que se enoja cuando manda a matar a un pueblo y Saúl dice, no, yo no lo mato, no lo quiero matar al rey de los amalecitas. Entonces, de alguna manera, parecería que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más tierno, más misericordioso, más compasivo, ¿no? Bueno, salvo con Ananías y Zafira, ¿no? Que ahí parece que volvió el Dios del Antiguo Testamento. Pero lo que te quiero decir yo es que los pueblos han ido descifrando quién es Dios de distintas maneras. Y yo no creo que haya un pueblo que sepa todo de Dios de una y que haya pueblos que no saben nada de Dios y nunca. Digo, no sé si te diría, primero que no lo puedo probar históricamente, que solo los judíos conocen a Dios, ¿cómo se prueba históricamente, filosófica y racionalmente que solo los judíos conocen a Dios, que solo los cristianos conocemos a Dios? Pero sobre todo, no me parece que sea bueno que ese esquema así duro pueda transmitirse. Yo sé que me está escuchando Dante Urbina, por ejemplo, y que vayan a leer una Biblia que dice, no, porque Dios escogió a Israel. En Amós 2:10 dice, Dios escogió a Israel y no escogió a Babilonia y desechó a Egipto. Y está perfecto. Yo sé que hay pasajes en la Biblia que dice tal cosa, tal otra. Pero claramente no vendría a ser un argumento si el pueblo judío dice que Dios escogió a los judíos, y la verdad que a los hititas mucho no les importa que los judíos digan que Dios escogió a los judíos, porque en los textos sagrados de los hititas, Dios escogió a los hititas y no a los judíos. Entonces, digamos, ¿por qué el testimonio de los judíos es válido y no el de los egipcios, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que es posible conservar nuestra fe religiosa, pero además también trascenderla para encontrar un núcleo común de religiones donde todos los pueblos fueron interpretando y descifrando quién es Dios dentro de su propia experiencia religiosa, dentro de su propio contexto histórico, dentro de sus propias necesidades existenciales. Y me parece que los textos sagrados son testimonio de esa relación, que es dinámica porque el pueblo cambia. Entonces, todos los pueblos van a relacionarse con Dios de distintas maneras, y de hecho, si vos hablas de Dios, seguramente tu Dios es muy distinto al mío, yo puedo hablar de otro Dios diferente, y no significa que vos conocés a Dios y yo no. Significa que nosotros tenemos experiencias, representaciones y relaciones simbólicas con un solo Dios, pero de maneras tan distintas que la máscara de tu Dios es distinta a la máscara de mi Dios. Y que si yo escribo un texto, estoy escribiendo un texto con la máscara de Dios. Yo no estoy hablando de Dios, sino de una máscara de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios sagrado es inaccesible, ese Dios sagrado es trascendente. Y cada vez que nosotros, incluso dice la Kabbalah, escribimos sobre Dios, ya estamos idolatrando. Porque hablar sobre Dios ya es idolatría. ¿Por qué? Porque la única experiencia sagrada común de todas las religiones es el silencio de la contemplación. Cuando nosotros queremos decir Dios es esto y Dios es aquello, la palabra se va devaluando y de a poco se va atenuando la palabra, se va de alguna manera saturando la palabra. Y vos fíjate que hoy a la gente, cada vez que alguien se para y dice Dios es así, y Dios quiere esto y Dios quiere, como que cada vez la humanidad escucha menos a todo eso, porque es necesario, y esto lo dice Heidegger, un momento donde la humanidad guarde silencio, ¿no? Yo sé que Dante va a salir y va a leer otro texto de la Biblia que dice salgan y prediquen por las plazas y por las calles y no callen el Evangelio, está perfecto. Pero dentro del horizonte fenomenológico, un momento de silencio es importante para poder resguardar el valor de la palabra. Claro.
Y fíjese que aquí contando cuestiones, platicando con usted cuestiones personales, esa fue una de las cosas que me llevó a investigar un poco más. Y yo lo he platicado con mis suscriptores otras ocasiones, de que yo estuve en la iglesia cristiana y en algún momento comencé a estudiar teología. Y lo pongo entre comillas porque no es una cuestión como de licenciatura, como o sea, como realmente debería de estudiarse la teología, ¿no? Acá pues a veces hay institutos bíblicos, hay cosas así, pero son como muy, no sé, delimitados, se puede decir. O sea, te enseñan el dogma solamente. Pero bueno, entre esas cosas, uno de los libros que estaba leyendo sobre interpretación bíblica, me acuerdo que el discurso era muy de, es que Dios así, Dios no puede hacer esto, Dios no puede haber hecho esto, Dios, ese no fue Dios. Y yo decía, bueno, es que siento que están metiendo a Dios como en una caja y decir, de aquí no puede pasar Dios y así debes de entenderlo tú. Y pues la verdad a mí me chocaba eso, o sea, ¿cómo puedes poner a un ser, cómo le puedes poner límites a un ser tan trascendente, perdón, como es Dios, ¿no? Y ya de ahí yo fui viendo, bueno, es que a lo mejor la experiencia de esa persona con Dios le hizo creer eso o le hizo interpretar a Dios de esa forma, pero no significa que Dios sea así tal cual. Es más o menos lo que usted está planteando, ¿no? O sea, que estos textos sagrados es su experiencia de la contemplación de la divinidad, pero no necesariamente definen a la divinidad como tal. Claro, lo que pasa es que hay uno de los trabajos filosóficos fundamentales actualmente de Jean-Luc Marion, que se llama Dios sin ser. Y el objetivo de este trabajo es emancipar a Dios de la metafísica. La metafísica lo que hace es colocar a Dios dentro de conceptos y dentro de la lógica, ¿no? Entonces Dios no puede violar el principio de no contradicción. Entonces, de alguna manera, Dios no es paradójico. En Dios no hay contraste. En Dios no hay misterio. En Dios no hay enigma o en Dios no hay contradicciones. Y realmente el Dios de la unidad trascendental de las religiones es un Dios que hasta tiene el derecho de contradecirse, de decir no matarás y después decir andá y matá, o de decir sea misericordioso y no perdonar a nadie y condenar a toda la humanidad, ¿no? Entonces, realmente está más allá de, de los marcos interpretativos que nosotros podemos colocar como columnas vertebrales de Dios, ¿no? Entonces Dios no puede ser más que lo que nosotros le permitimos que sea, ¿no? O sea, Dios nos tiene que pedir permiso a nosotros para ser. Yo creo que superar esa mirada nos permite a nosotros también superar nuestras etnocentrismo, nuestras miradas ombliguistas, ¿no? Pensar que la Argentina es el país más importante porque acá está Messi, Maradona, Gardel, el dulce de leche. Pensar el mexicano que México es, ¿viste? Aunque no sé por qué razón los mexicanos piensan que el mejor país es otro, ¿no? Por ahí me hacía acordar, ¿no? Porque para los griegos, bárbaro el que nace fuera de Grecia, ¿no? Para el mexicano es bárbaro el que nace en México, ¿no? Entonces, es Tenemos muy poco amor propio aquí en México, ¿no? poca autoestima nacional, le diría yo. Pero bueno, es que no, es un trasfondo político muy complicado de esta mentalidad derrotista, pero ya es otro tema, ¿no? Muy lejos de Dios y muy cerquita de los Estados Unidos. Dios, exacto. ¿Eh? Pero independientemente de eso, yo creo que es hora de que nosotros podamos encontrar el núcleo común de la humanidad, que nosotros podamos sentir que estamos hechos de un mismo linaje. Y esto no lo digo yo, lo dice San Pablo en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice, porque linaje suyo somos. Como dijo uno de sus poetas, que es Arato, linaje suyo somos, porque en él nos movemos, existimos y somos. Entonces, de alguna u otra manera, descubrir el linaje divino de la humanidad
implica para nosotros también entender, por ejemplo, que la vida es sagrada, que la vida del ser humano es sagrada, que la vida del ser humano no se toca y que no depende. Estados Unidos, por ejemplo, el país más protestante del mundo. Y eso le hace a los Estados Unidos entender que la vida es sagrada. Bueno, la vida de los norteamericanos será sagrada, pero ya no es sagrada la vida de los que viven en Irak, en Irán, en Siria, los turcos, ¿me entendés? En Egipto. Entonces, cuando nosotros descubrimos esta idea, podemos trascender esas miradas, por ejemplo, de Bush, que dice, Dios no es neutral, en la guerra contra Oriente Dios está de nuestro lado. Bueno, esto que dice Bush es una expresión política de la historia de la religión cristiana, como se fue creando la religión cristiana, ¿no? Dios está con nosotros, Dios no es neutral, Dios está de nuestro lado. Y en un debate de católicos con protestantes, siempre van a decir, no, Dios está de nuestro lado, ¿no? Entonces, el católico se pone a rezar, el evangélico ora, y los dos creen que Dios está con él en contra del otro, ¿no? Entonces, uno que lo mira de afuera, no deja de tener un poquito de extrañeza y de decir, hasta parecen juegos infantiles cuando entran en ese juego de camiseteo. No, Dios es metodista, Dios es bautista, Dios es presbiteriano, ¿viste? Dios estaría en contra de los pentecostales y a favor de los católicos romanos. Bueno, me parece que de alguna u otra manera superar esas miradas ombliguistas y cortoplacistas y de alguna manera dogmáticas de la religión nos permite a nosotros reencontrarnos con la humanidad de una manera mucho más abierta, de una manera mucho más franca y directa, y no utilizar la religión como prejuicio para odiar. Claro. A mí me pasa que católicos, por ejemplo, hacen videos para destruirme, así automáticamente para destruirme, para difamarme o para desautorizarme o para indisponer a la gente para que me odien, cosas así. Y tiene que ver con esto, con que ellos creen que Dios aplaude que los herejes ardan en la hoguera. Yo estoy seguro que hay católicos que deben creer que si la iglesia hace arder en la hoguera a un hereje, Dios estaría contento, el Espíritu Santo estaría lleno de gozo. Y me parece que, aunque no lo puedan decir, me parece que muchas actitudes tienen que ver, quizás no tan exageradas, quizás no tan extremistas, pero tienen que ver con esa mirada de Dios. Dios estaría de acuerdo que yo humille al hereje, que yo humille al gentil, que yo humille al pagano, que yo lo destruya, que le metamos bombas, o por lo menos que lo descalifiquemos públicamente con tal de que nuestro Dios sea el bueno y el Dios de él sea el malo, o que mi Dios sea el verdadero y el Dios de él sea el ídolo. Entonces, me parece que si hoy nosotros no entendemos que la conciencia religiosa de la humanidad también ha evolucionado a la par de nuestra comprensión de los derechos humanos, de la democracia y de la ética, me parece que vamos a tener una mirada de Dios que no va a evolucionar, Y si vos estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que la mirada sobre Dios del pueblo judío fue evolucionando. No es lo mismo el Dios de Abraham, la conciencia que tiene Abraham de Dios, que la conciencia que tiene Moisés de Dios. Aunque Dios no cambia y es el mismo, si yo le pregunto a Abraham quién es Dios, Abraham me responde de una manera, Isaac me responde de otra, Moisés me responde de otra y David me responde de otra. Aunque hay un núcleo común, hay muchos aspectos de Dios que Moisés conocía que Abraham no. Por ejemplo, Abraham no conoció a Dios por su nombre. Isaac no conoció a Dios por su nombre. El que conoció a Dios por su nombre fue Moisés. Entonces vos fíjate cómo hasta la plenitud de los tiempos Dios habló de muchas maneras y por muchos medios a los padres y a los profetas en otros tiempos, y hoy nos habla a través de Jesucristo. Entonces vos fíjate cómo hay una madurez, hay una maduración. Por eso el tiempo Kairos es un tiempo oportuno en el cual Dios fue preparando a su pueblo para la manifestación de la verdad. Entonces, entender que ese proceso no terminó con el último libro de la Biblia ni con el último apóstol, sino que Dios también siguió trabajando en la humanidad para que nosotros también podamos progresar
La revelación de Dios es progresiva y la comprensión de Dios del pueblo es progresiva. Entonces, entender que nosotros también tenemos que ir madurando nuestra comprensión de Dios y entendiendo que muchas de las cosas que se dijo anteriormente tienen que ser reinterpretadas a la luz de una nueva conciencia moral y una nueva conciencia religiosa, donde, por ejemplo, a Dios no le place que nosotros creamos que los homosexuales tienen que padecer una vida de porquería porque son pecadores, entonces nosotros tenemos que hacer que ellos la pasen bastante mal, que no tengan derecho, que no tengan trabajo, que sean asesinados, discriminados, ¿me entendés? Yo no conozco muchos homosexuales con canas. ¿Por qué? Porque no llegan a viejos. ¿Y por qué no llegan a viejos? Porque hay una sociedad que en nombre de la ley de Moisés y de la ley de Dios, por considerar los pecadores, los odia, los discrimina, los maltrata y los segrega de la sociedad. Entonces me parece que el Papa Francisco, que entiende este concepto de madurez progresiva, de la comprensión de Dios, nos está llamando a que nosotros los cristianos, en nombre de la ortodoxia, no podemos odiar a la gente, ¿no? Muy bien, profe. Pero fíjese que usted acaba de mencionar como que a la persona clave, que muchas veces es como el punto de inflexión o lo que hace más radical esta situación, que es Jesús, ¿no? Eh, Jesús, entendido desde las ciencias bíblicas, como le he comentado, es eh, persona que se creyó a sí mismo profeta, que se creyó a sí mismo Mesías, que intentó tal vez reformar un poco el judaísmo de su tiempo, que creyó que era esa persona ungida, pero entre los textos que tenemos, que es lo único que tenemos, ¿no? De la historia de él, que serían los evangelios, él declara que él es el único camino al Padre, el único camino al Dios. De hecho, hay una parte donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a mí, que me has enviado. Es Así es. como que volvió a cerrar esta concepción y hacerla a solamente este es el camino y lo demás está mal. Allí, ¿usted cómo lo interpretaría? Porque Jesús sí parece ser excluyente, aunque muchos dicen que no, pero sí parece ser. Vos tenés, en la teología, vos tenés dos grandes caminos. El camino del exclusivismo absoluto, que es el de Karl Barth, por ejemplo. Karl Barth sostenía que el que no es protestante como él, no se salva. Uno de los discípulos de Barth es John MacArthur. Para MacArthur, por ejemplo, los católicos se van al infierno, ¿no? Todos Y los que después, no sean calvinistas como él. todos los que no sean calvinistas como él se van al infierno. Y después tenemos por ejemplo, a Karl Rahner, que está dentro del concepto de inclusivismo absoluto. Para Rahner todos somos cristianos, incluso los ateos. La diferencia es que los cristianos son cristianos conscientes de que lo son, ¿no? El cristianismo anónimo, ¿no? De hecho, Hans Ur von Balthasar escribió un cuento un poco burlándose de esta mirada que tiene Rahner, ¿no? Cuando uno de los afiliados del Partido Comunista se acerca a uno de los policías de una de las gendarmerías y le dice, señor policía, usted también es marxista, porque usted es un trabajador y vive de su salario, entonces usted tiene que unirse al Partido Comunista como nosotros. Y el comisario le dice, mire, jovencito, ustedes se arruinaron la vida, entre ustedes no nos vengan a arruinar la vida a nosotros, ¿no? Como diciendo, ustedes son los marxistas, nosotros no somos marxistas. Mira, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús se plantea como el único medio de la salvación y como el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Jesús no se plantea como una alternativa más dentro de las otras alternativas. Jesús no es el Buda del cristianismo, no es que los budistas tienen a Buda, los otros tienen a Krishna, los otros tienen, viste, a Shiva, y nosotros tenemos a Jesús, y los musulmanes tienen a Muhammad, a Mahoma. Ciertamente que dentro del esquema religioso
yo creo que tengo que abrazar a Jesús, porque Jesús es el único camino al Padre. Pero aún en ese esquema, donde Jesús es el único camino, también está que ese Jesús trasciende el horizonte auditivo de la cultura. El horizonte auditivo de la cultura es el horizonte hermenéutico de la tradición. Nosotros predicamos lo que hemos oído. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán a aquel si nadie les predica? ¿No? Entonces, la predicación de la fe cristiana es una predicación que parte de la escucha del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y yo como cristiano acepto plenamente la mediación absoluta de Cristo. Y tan absoluta que yo no creo en otro mediador. Yo no creo en María como medianera de todas las gracias. Para mí María no es la mediadora de todas las gracias. Para mí el único que media la gracia es Jesucristo. Pero sin embargo, yo entiendo que mi conciencia religiosa me lleva a Jesucristo como único mediador. ¿Sí? Pero yo puedo trascender esa conciencia y entender que ese mismo Jesús me lleva a contemplar el horizonte universal de la humanidad y el amor universal de Dios por la humanidad. Y atendiendo a ese amor universal por la humanidad desde la religión, yo me tengo que abrir al otro. Me tengo que abrir al otro y encontrar en el otro la verdad de Dios, que la Iglesia Católica le llama semina verbi, las semillas del verbo. El verbo ha sembrado su verdad en todas las culturas, por un lado. Por otro lado, el Dios escondido, porque si a alguno de sus hermanos le dieren de comer, me dieron de comer a mí. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. El Dios escondido. Yo tengo el llamado de encontrar a Dios en todos. De encontrar a Dios en todos. Por un lado, desde la religión. Y desde la razón, desde la conciencia filosófica, yo tengo que entender que mi religión es mi manera de descifrar a Dios. Que dentro de mi religión, Jesús lo es todo. Pero yo no puedo pretender juzgar a aquel que tomó la decisión de que para su vida su texto sagrado sea otro, pretender que porque él ha tomado esa decisión, yo tengo que tratarlo como si él no conociera a Dios. Más bien lo que yo tengo que hacer es dar testimonio de mi mirada sobre Dios, con mansedumbre, paciencia y amor, de alguna manera poder crear un lazo de hermandad con él para que él entienda mi testimonio y lo acepte con amor y no como alguien que lo está condenando. Entonces, conocer yo un poquito más de su religión me va a permitir conocer un poquito mejor la mía, porque voy a entender que aquello que dice su religión, en el fondo también es lo que me pide la mía, y en el fondo, y aquello en lo que nos hermanamos todos es en el amor, porque todas las religiones predican el amor, son religiones del amor. Y ya escucho también a Dante Urbina que me está leyendo una sutra del Corán que dice que hay que quemar a los herejes, ¿no? Está bien, pero el Islam también es una religión del amor y en esencia es una religión del amor, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay un texto que fuera de contexto nos puede hacer creer hasta que Dios, el Yahvé, es un Dios de terror. Pero trascender esas miradas, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero si yo pienso como cristiano, Jesús lo es todo. Ahora, si yo pienso más profundamente como cristiano, me doy cuenta que Jesús está en todos. La apoctátasis. Jesús lo es todo en todos. Y también si pienso desde la filosofía, me doy cuenta que mi mirada sobre la religión tiene que ver con mi experiencia, cómo Dios se me ha abierto a mí. Y yo no estoy relativizando la verdad, la estoy absolutizando.
Porque estoy diciendo que esa verdad del amor es absoluta, porque está presente en todas las religiones. Entonces, no es relativo, es absoluto, porque yo estoy diciendo que todos los seres humanos conocen a Dios. Y no lo digo yo, lo dice San Pablo en la carta de los Romanos, porque conociendo a Dios, no le dieron gloria como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y no está hablando de los cristianos, y no está hablando de los judíos, está hablando de todas las otras naciones, por cuanto no tienen excusa y están bajo el juicio de Dios, pero conocieron a Dios. Y ese Dios desconocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les vengo a predicar, el que ha creado los cielos y la tierra, y murió por nosotros y resucitó al tercer día, ¿no? Ok, profe. Mire, regresando un poquito a unos puntos que habíamos tocado anterior, pero ahorita me recordó con lo que comentó. A mí me sorprendió también que una de las cosas que yo vi en algunas religiones antiguas que he podido leer acerca de ellas, porque no es de todas, no puedo hablar a nombre de todas las que han existido, de que existía este Dios Padre que generaba a los otros dioses o engendraba a los otros dioses, pero siempre hay como uno supremo, ¿no? El celestial, el primigenio, perdón, y que muchas veces no era el más adorado, ¿no? Muchas veces los hijos de estos dioses eran los más adorados. Pero a final de cuentas, si tú ibas escalando en la religión que tenían, había un Dios supremo, ante todo. Y de hecho tuve una vez una entrevista con un egiptólogo que me parece una persona súper inteligente y muy amable, que es el doctor Francisco Martín Valentín. Y él hablaba que incluso en la religión egipcia, que normalmente se cree o se le alega que tiene muchos dioses, había esta concepción de el uno que se manifestaba en los distintos dioses, pero que realmente la religión, porque él es experto en religión egipcia, evocaba a que había uno supremo y que realmente estos dioses eran manifestaciones de Dios y que el hombre aparte los interpretaba a su manera. Entonces, es parte de lo mismo como usted comenta de las máscaras, y yo aquí lo quiero relacionar con Jesús, porque hay muchos académicos que incluso plantean que Jesús es uno, Jesús le enseñaba una cosa, predicó algunas cosas, practicó otras, porque él era judío, y que Pablo lo interpretó de cierta manera a Jesús y fue lo que él predicó. Entonces seguimos viendo este patrón de que vamos compartiendo lo que en nuestra experiencia concebimos, lo interpretamos y lo predicamos. Entonces, de alguna forma, es como una máscara más, ¿no? Sería, como decía usted, este cristianismo que pretende ser absolutista sería como una máscara más. ¿Sabes qué pasa? Que entender lo que es una máscara es entender lo que somos nosotros también. Nosotros somos una máscara. La palabra persona viene de prosofón, que en griego significa máscara. Es decir, nosotros somos una máscara. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un yo personal que es inaccesible para nosotros mismos incluso, ¿no? De hecho, el psicoanálisis trata de conocer lo que es el self, el sí mismo. Pero por otro lado tenemos un yo social, el yo social. Ahora, si yo les pregunto, no sé si tendrás familiares, pareja, hijos, o primos, tíos, padres, pero si yo le pregunto a un pariente tuyo quién es Lilia, y le pregunto al otro, y probablemente hay dos Lilias totalmente diferentes, ¿no es cierto? Y si la familiar que más te quiere me va a decir una cosa y el que menos te quiere me va a decir otra cosa totalmente distinta. Yo sé, pero ¿qué? Si la persona es una, ¿por qué hay dos relatos? Claro. ¿No? Y lo mismo pasa con Jesús. La persona es una y hay muchos relatos. Y por eso existe la cristología petrina, cristología paulina, cristología juánica, cristología sinóptica, cristología profética, cristología apostólica, cristología... Entonces, de alguna u otra manera, vos fijate que Pablo no se está relacionando con Jesús en sí mismo, sino con la manifestación de Jesús a la manera de Pablo, como Pablo la puede entender, como Pablo la puede descifrar. ¿Eh? Y eso pasa, eso pasa. Todos nosotros, cuando ya hemos llevado a Dios a la conceptualización,
a la categorización y a la interpretación, ahí está, ya no es Dios en sí mismo, es el Dios para mí, es el Dios que interpreto yo, es el Dios que yo descifro, es el Dios que yo entiendo, es el Dios que yo comprendo. Entonces, vos fíjate que esto funciona así, incluso dentro del cristianismo funciona así, ¿eh? Funciona así, y yo creo que esas miradas pedantes y oligofrénicas que tienen que ver con, no, Dios es como yo digo, ¿eh? Si alguien te dice otra cosa, está equivocado, porque el criterio es mi representación, el criterio es mi interpretación. Parece que eso le hace mucho mal a la humanidad, le hace mucho mal. Aquel que se adueña del texto sagrado y cree ser el único capaz o autorizado para interpretarlo, y realmente excluye la interpretación de los demás, las discrimina o las segrega o las ignora, yo creo que eso le hace mucho mal, no solo a la iglesia, sino a la humanidad, le hace mucho, mucho mal. Esa mirada corta, esa mirada dogmática, esa mirada fanática, esa mirada autorreferencial, donde Dios me aprueba y yo apruebo al Dios que me aprueba, ¿no? Me parece que es una mirada muy ombliguista de la religión, muy narcisista de la religión, que no nos permite trascender las miradas para sanar a la humanidad. Nosotros no perdamos de vista que si el mundo está en problemas, el cristianismo no se puede lavar la mano, porque el cristianismo fue la religión oficial del mundo durante por lo menos 1700 años. Entonces, el cristianismo no puede decir, no, son los progres, nosotros no tenemos nada que ver con la crisis moral y humana y espiritual de la humanidad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y quién está llamado a leudar la masa y a fermentar la masa? ¿No es cierto? Y a ser sal y luz del mundo. Entonces, yo creo que trascender esas miradas y encontrar el Dios escondido y encontrar el núcleo común y encontrar en el otro un hermano, nos puede sanar de muchas heridas, nos puede sanar de muchas heridas. Y bueno, y eso es lo que a mí me sana. Eso es lo que a mí me sana de no darle bibliazos al que piensa distinto, porque yo no creo que alguien que reciba un bibliazo esté recibiendo al Dios al que yo le adoro. Si yo Claro. le doy un bibliazo a alguien, seguramente que no estoy predicando el Dios que habita en mí, porque el Dios que habita en mí, la máscara de ese Dios que habita en mí, no me pide eso, no me está pidiendo eso. El Dios al que yo adoro no me está pidiendo que yo segregue, margine, odie, prejuicie, siembre prejuicios y odios y le haga sentir a algunos que están fuera del amor de Dios. ¿Viste? No es esa la comprensión de Dios que yo tengo. Y puedo estar equivocado, ¿eh? Esto lo quiero dejar muy claro. Yo no quiero que la gente piense como yo ni que sigan lo que yo sigo. Es la manera en la que yo adoro a Dios, es la manera en la que yo pienso a Dios. Y dentro de mis investigaciones y de esta manera, a mí me hace bien pensar en Dios de esta manera. Me hace bien porque me sana. Y cuando yo tenía otra idea de Dios, no me hacía bien y no era feliz. Claro. No, y es importante que sí tengamos en claro que lo que está planteando usted, profe, y lo que hemos expresado aquí, pues sí, realmente sí choca con esta ortodoxia cristiana, porque es ortodoxia, ¿no? Es cerrado. O sea, sí choca, porque pues sí van a venir a decir, eso no plantea el cristianismo. No, realmente el cristianismo no plantea eso. Entonces ya lo tenemos eso dado por hecho. Aprovechando también que está aquí y que usted es filósofo y conoce estos temas, me gustaría preguntarle algo. Yo he visto en varios investigadores, que también he tenido la oportunidad de leer un poco sobre ellos, que muchos iniciaron siendo cristianos, sus investigaciones sobre la Biblia, sobre la historia, y muchos de ellos dejaron de serlo, dejaron de ser cristianos, y muchos son o se transformaron o se convirtieron, no sé si se puede decir así, en humanistas. Se declaran ya humanistas, que están pro humanismo.
¿usted qué me puede decir sobre el humanismo? ¿No sería más o menos lo que usted está predicando, o no predicando, lo que usted está concluyendo en este punto? Totalmente, totalmente. Soy un humanista abierto y confeso, claro que sí, claro que sí. A mí me ha gustado mucho las lecturas que hice de Rudolf Bullmann, ¿no? Ya, otro pasto más para los mata herejes, ¿no? Evidentemente, porque Bullmann, si hay algo estigmatizado en el mundo católico y protestante, ni los protestantes lo quieren a Bullmann, ¿no? Porque Bullmann habla mucho del querigma. El querigma es ese mensaje originario de Jesús, ¿no? Que después fue revestido con símbolos y mitos para predicar ese querigma. Los apóstoles fueron revistiendo de mitos ese querigma de Jesús para hacerlo comunicable al mundo del Mediterráneo helénico. Yo acepto que los relatos de los evangelios son relatos históricos y los acepto como verdades. Yo no creo que los milagros de Jesús sean un invento de un revestimiento mitológico de los apóstoles. Yo creo que Jesús hizo todos esos milagros. Pero yo no pierdo de vista nunca que lo creo por fe. Nunca pierdo de vista que eso yo lo sé por fe. Y que esa fe que yo tengo en ese Jesús no me impide encontrar verdades en otras religiones. Justamente me invita a ello. Y entonces el humanismo tiene que ver con darse cuenta de que el hombre no fue hecho para la ley fue hecha para el hombre. Si vos te regordeás, te revolcás y pontificás un texto sagrado que no te da paz, que no te libera, que no te hermana, que no te sana, ¿qué derecho tenés a sentir que fuiste salvo? ¿Salvo de qué? Si está lleno de represiones. ¿Sabés cuántos cristianos viven la vida cristiana llenos de represión? Porque ellos desearían estar teniendo otra vida, ellos desearían estar haciendo otras cosas, pero no las hacen por miedo, o por debilidad, o por cobardía. No viven la vida cristiana por un convencimiento de que esa es verdaderamente la vida que les conviene vivir y la vida que Dios les propuso vivir porque es la mejor que pueden vivir. Ellos consideran que la mejor es la otra, pero no pueden vivir esa otra que querrían. Y si Dios les dijese, bueno, Marquitos, hoy podés pecar tranquilo, no te cuento los pecados, seguramente vivirían distintos, por lo menos ese día. Y seguramente si se convenciesen de que el infierno no existe, estarían viviendo también otra vida, porque viven esa vida no por amor de Dios ni de la verdad, sino por miedo al infierno y por temor al castigo. Bueno, yo no tengo derecho a creerme que soy salvo de nada si yo vivo la vida cristiana llena de miedo, de ataduras y de prejuicios. No tengo derecho a creerme salvo de nada. Entonces, realmente, si Dios no te sana, si Dios no te hermana, si Dios no te llena de esa pasión para amar al otro, y amar al otro no es amar al que piensa igual a mí. Si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? ¿No hacen eso también los gentiles? El mérito es amar al que piensa distinto, al que es totalmente distinto. Si la estructura del amor tiene que ver con la diferencia, no con la identidad. Porque en la Biblia no está que hay que amar solamente al hijo propio, hay que amar al huérfano, el hijo del otro. No hay que amar solo a la mujer de uno, hay que amar a la viuda, que es la mujer del otro. No hay que amar solo al judío, no solamente al evangélico o al católico, hay que amar al extranjero, el que viene de otro país, el que practica otra religión. Entonces, entender ese núcleo es entender eso. Ser bueno es buscar sanar el hambre del otro. La Biblia no te dice que ser santo es curar tu hambre. Ser santo es dejar de comer para darle de comer al otro.
Darle de beber al otro, darle un abrigo al que está desnudo, una barca al peregrino, al que viene de otro país, al que está solo, a la viuda, al que está desamparado, al otro. Esa estructura del otro, la alteridad hecho ética, tiene que ver justamente con esto, con la apertura. El amor tiene que ver con la apertura al que es diferente. Ahora, ¿cómo yo me voy a abrir al diferente si el diferente no conoce a Dios, si en el diferente no está Dios, si en el diferente no hay verdad, si en el diferente no hay dignidad, no hay nada? Entonces, ¿qué es el humanismo? El respeto irrestricto al otro, y encontrar en el otro al Dios que yo tanto busco, en ese otro que me resulta imbancable, en ese otro que me resulta insoportable, es en ese otro donde está Dios, ahí, efectivamente ahí en ese. Para Jesús, Dios estaba en Pilato, para Jesús Dios estaba en el centurión, para Jesús Dios estaba en el soldado, para Jesús Dios estaba en el látigo. ¿Viste? Ese es el Dios escondido. Ahora, no, la visión ombliguista es que Dios está, si yo soy católico, Dios está en el otro católico, y si el otro católico piensa igual a mí, Dios lo ama a él. ¿Te podés imaginar de qué me creo salvo yo si yo creo que Dios solamente ama a todos los que son parecidos a mí y odia a todos los que son distintos a mí? Bueno, discúlpame, ese no es el Dios al que yo le rezo todos los días, ¿no? Sí, ¿no? Y también lo vemos en el cristianismo protestante en sí, o sea, tanta división que hay, y cada secta es la verdad, como decíamos al principio, y si tú no, una frase que usan mucho, ¿no? Que piensas diferente, es que no te ha amanecido a ti no te ha amanecido, no, no tienes el espíritu, no, te ponen ahí mil excusas para decir que tu concepción incluso de la Biblia misma, o sea, yo interpreto esto así, mira, como ves, no, está mal porque no. Entonces, es como esa lucha, esa guerra, como ese etnocentrismo nos lleva tanto a pelear que uno se cansa. O sea, yo soy de las personas que me cansé de ese eh, ombliguismo religioso, como dice. Esto es la verdad y solamente. ¿Sabes la cantidad de veces que me han dicho, vamos a orar por el profesor Ramos? ¿Vamos a orar por la salvación de Jonathan? Pues dígales que sí, así ahora por mí. Ay, profe, no, pues mire, me da gusto escuchar que Sí, ¿y vos dónde te congregás? ¿Te congregás en alguna iglesia? ahorita por el momento no, la verdad no. En mi casa es mi iglesia con mi familia. Pero vos sos evangélica, católica, ya no sos ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Crecí como católica hasta la adolescencia, por ahí de los 15 años, y después me convertí en protestante, bueno, en evangélico pentecostal, ¿no? Duré allí unos 15 años también, 15, 16 años. Y ya después, pues ya solamente en mi casa. Me gusta, obviamente yo creo en Dios y es lo que muchas veces me preguntan aquí en el canal, porque como tocamos esos temas críticos de la Biblia, o sea, a veces creen que si cuestionas la Biblia es porque ya no crees en Dios, o si descartas la Biblia, no como un libro en sí totalmente, sino algo de la Biblia lo descartas y, entonces ya eres atea. No, yo creo en Dios, y yo no lo puedo expresar, yo no puedo probarte a Dios, pero yo sé que existe Dios por mi experiencia personal. También yo creo que Jesús es esa eh, persona especial que trajo un mensaje especial, que en sí fue a su pueblo como tal, pero que puede servirnos a nosotros hoy en día también. Pero pues por eso yo siento que ya no encajó en muchas cosas y no me congrego ahorita, Ah, no. pero entonces muchas de las cosas que yo pensé que iba a ir más la entrevista por un lado, de que vos sos ortodoxa y de que querías de alguna manera darme la chance de retractarme. Para que se quisiera aquí en el canal, volviera a los caminos del Señor. Eh, Claro. no, es que me identifiqué con lo que usted expresaba, entonces quise invitarlo. Yo sé que muchos de los que nos pueden estar escuchando, tal vez lleguen a esta conclusión. Hay muchos que son seguidores de este canal que no escriben a ninguna religión y muchos también son ateos, muchos son agnósticos, pero
pues es aquí dar un poco de apertura a todos estos temas, ¿no? Ahorita que mencionaba usted al Islam, tengo aquí 2 programas sobre el Islam con un profesor de religiones y me di cuenta, o sea, nos damos cuenta que no es extremismo que a veces vemos. O sea, como dice usted, el fundamentalismo basado en un solo texto puede hacernos llegar a odiar al otro y decir que el otro es un asesino, que el otro es un violento, pero no conocemos toda la religión en sí, toda la experiencia religiosa, todas sus prácticas religiosas, y que a veces solamente con una nota juzgamos a todo un grupo de personas, ¿no? Eso es lo malo que, como dices, no conocemos al otro y lo juzgamos. No lo conocemos, pero ya para nosotros está mal y está condenado. Entonces, es como que... Y sí, fíjate que ellos son antropocéntricos, porque se ponen a sí mismos, a su criterio y a su concepto como regla, ¿no? Y justamente pensar que Dios es la regla es entender que todos fueron creados por Dios. ¿Y por qué todos fueron creados por Dios? Porque fueron amados por Dios. Y siguen viviendo y siguen existiendo porque siguen siendo amados por Dios. Entender que la creación es un acto de amor nos puede cambiar la mirada. Nunca te olvides que Dios ama a esa persona. No, pero él es un hereje. No, pero él la ama. La ama la persona, ¿no? Entonces, yo creo que entender eso, que es un mensaje bíblico y mensaje ortodoxo de todas las religiones, pero realmente dimensionar qué significa que Dios ama a esa persona, ¿no? Podría ayudarnos un poquito. Claro. No, y si queremos extraer una enseñanza de la Biblia en general, y yo lo he escuchado en muchos cristianos, es esta cuestión de ama a Dios, que incluso es el Shema, ¿no? Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de alguna forma también la Biblia nos enseña que el ser humano es imagen de Dios. Entonces, debemos, como decías, yo me he ido también por ese lado de buscar a Dios en mi prójimo. Es difícil a veces, sí, porque somos seres humanos y tenemos estos conflictos interpersonales y decimos, ¿cómo voy a ver a Dios a esta persona que me... Pero es una meta buena, es una meta muy humana y que nos puede traer mucha sanidad a este mundo que está pues de mal en peor, ¿verdad? Así es, así es. Profesor Jonathan, ha sido un gusto para mí charlar con usted. Espero que después me acepte otra invitación, perdón. No, y te invito a mi canal. ¡Ay! Yo, de hecho, claro. No, su canal es muy grande, qué nerviosa. Bueno, ya después platicamos, porque no sé qué pueda yo aportar ahí, pero usted me indica. Sí, Dale. Gracias, la pasé muy bien, muy bien. No me arrepiento de haber aceptado hablar con vos. Ay, qué bueno, profesor Jonathan. Su canal se llama con su nombre, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Pues, si nos están viendo y no se han suscrito al canal o no siguen al profesor Jonathan, yo los invito a que vayan y escuchen de sus ponencias. Son muy interesantes, sé que pueden aportar mucho para su conocimiento. Entonces también los invito para que se suscriban. Vamos a estar en Paraguay. El 5, el 6 y el 7 de marzo estaremos de gira en Paraguay. Así que si alguien está en Paraguay, allá nos vemos. Ahí está. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, profe Jonathan, por haberme aceptado esta entrevista. Que esté muy bien, está en Argentina, ¿verdad? Ahorita... Estamos en Argentina por ahora, sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Gracias también a todos los que vieron este video. Recuerden dejar su like aquí, suscribirse si no se han suscrito, dejar algún comentario. También si tengo la oportunidad de volver a entrevistar al profe Jonathan y quieren sugerir algún tema, déjenlo aquí en los comentarios y los estaremos revisando. Entonces, pues muchas gracias nuevamente. Saludos a todos y shalom. Hasta luego. Let's